El día de la reunión para repartir la herencia de mi hijo fallecido, un hombre sin techo se acercó a mi coche e impidió mi entrada. «Señora, no suba a ese carro. Su nuera acaba de salir de aquí y dijo que...». Sentí que la sangre se me helaba. Al llegar a la reunión, la bruja se desmayó. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Nunca pensé que el día más importante de mi vida, después del funeral de mi hijo, comenzaría con las palabras de un desconocido en la calle. «Me llamo Rosa María. Tengo 62 años, y ese martes por la mañana me dirigía a la oficina del abogado para la lectura del testamento de mi querido Eduardo. Había muerto hacía apenas un mes, y el dolor seguía tan fresco que cada respiración me dolía. Estacioné mi Honda Civic azul frente al edificio de oficinas en el centro de la ciudad. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana, y llegué con 15 minutos de anticipación, como siempre hago. Necesitaba esos momentos para calmarme, para prepararme mentalmente para ver a Lía, mi nuera, quien desde el funeral había mostrado una frialdad que me perturbaba profundamente. Mientras sacaba las llaves del contacto, un hombre se acercó a mi ventana. Era delgado, de unos 50 años, con ropa gastada pero limpia. Su rostro tenía esa expresión seria de alguien que ha visto demasiado en la vida. Al principio sentí miedo. Vivimos en una ciudad donde no es extraño que te asalten en pleno día. «Señora, disculpe que la moleste», dijo con voz ronca pero respetuosa. «¿Usted es la madre de Eduardo Martínez?». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabía él el nombre de mi hijo? Asentí lentamente, sin bajar completamente la ventana. «Señora, no suba a ese carro cuando salga de ahí», me dijo señalando hacia mi Honda. Sus ojos tenían una urgencia que me heló la sangre. Su nuera acababa de salir de aquí hace unos minutos. La vi revolcando algo debajo de su carro. «¿Qué está diciendo?», logré susurrar. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. La señora esa, la esposa de su hijo, estaba agachada junto a la parte de adelante de su carro. Tenía algo en las manos, parecían alicates o algo así. Cuando me vio mirando, se puso muy nerviosa y se fue corriendo. El mundo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Lía había llegado antes que yo, pero ¿por qué estaría tocando mi carro? ¿Y quién era este hombre que parecía conocer tanto sobre mi familia? «¿Quién es usted?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Me llamo Carlos. Trabajé en la construcción de este edificio hace años. Conozco a toda la gente que viene por aquí regularmente». Se acercó un poco más y bajó la voz. «Señora, su hijo era una buena persona. Siempre me saludaba cuando venía a estas oficinas. Por eso me preocupé cuando vi lo que estaba haciendo esa mujer. Una extraña mezcla de gratitud y terror me invadió. Eduardo siempre había sido así, amable con todos, sin importar su condición social. Era el tipo de persona que recordaba el nombre del conserje y preguntaba por la familia del portero. ¿Qué exactamente vio que estaba haciendo?, les pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Carlos miró hacia ambos lados de la calle antes de responder. Estaba debajo de la parte delantera, cerca de donde están las ruedas. Movía algo con esas herramientas. Cuando terminó, se limpió las manos en una toalla que traía y la tiró en esa basura de ahí. Señaló hacia un contenedor cerca de la entrada del edificio. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Lía, la mujer que había llorado en el funeral, que había recibido las condolencias de todos nuestros conocidos, ¿había estado saboteando mi carro? «Señora, no sé qué problemas tenga con esa señora, pero algo no está bien. Mi instinto me dice que no es seguro que maneje ese carro hoy». Miré mi reloj. Las 9:55. La reunión comenzaría en 5 minutos. Tenía que decidir rápidamente. ¿Confiar en las palabras de un desconocido o asumir que era una coincidencia extraña? «Gracias por decirme», le dije finalmente. ¿Podría esperarme aquí? Necesito ir a esa reunión, pero cuando salga, me gustaría hablar más con usted». Carlos asintió. «Estaré por aquí, señora. Solo tenga cuidado con esa mujer. Algo en sus ojos no me gustó nada».
Salí del carro con las piernas temblorosas. Cada paso hacia el edificio se sentía como caminar sobre arena movediza. ¿Era posible que Lía quisiera hacerme daño? ¿Por qué? Durante los 3 años que había estado casada con Eduardo, siempre habíamos tenido una relación cordial, aunque nunca fuimos realmente cercanas. El elevador parecía subir en cámara lenta hacia el 7º piso. Cuando se abrieron las puertas, pude ver la sala de conferencias al final del pasillo. A través de las paredes de vidrio, distinguí la silueta de Lía sentada en una de las sillas, hablando con el abogado. Al abrir la puerta de la sala, Lía levantó la vista hacia mí. El cambio en su expresión fue inmediato y aterrador. Su rostro se puso completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y comenzó a respirar de forma agitada. «Rosa María», dijo el licenciado Herrera, levantándose para saludarme. «Justo a tiempo. Ya podemos comenzar con...». No pudo terminar la frase. Lía se había puesto de pie bruscamente, tambaleándose. Su mano derecha se llevó al pecho y comenzó a hacer un sonido extraño, como si no pudiera respirar. «Lía, ¿estás bien?», pregunté instintivamente, a pesar del miedo que me había causado su reacción al verme. Tú deberías estar», y murmuró con voz entrecortada, y antes de poder terminar la frase, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó sobre la mesa de conferencias. El abogado corrió hacia ella mientras yo me quedé paralizada junto a la puerta. ¿Qué había querido decir con «tú deberías estar»? ¿Debería estar dónde? ¿Muerta? Las palabras de Carlos resonaban en mi mente como campanas de alarma. Lía había esperado que yo no llegara a esa reunión. La ambulancia tardó 12 minutos en llegar. 12 minutos que se sintieron como horas mientras yo observaba a Lía recuperar lentamente la conciencia en la sala de conferencias. El licenciado Herrera le había aflojado el cuello de la blusa y le había puesto un vaso de agua fría en las muñecas, pero yo no podía quitarme de la mente sus palabras truncadas. «Tú deberías estar». Cuando finalmente abrió los ojos, me miró con una expresión que no supe cómo interpretar. Era una mezcla de miedo, confusión y algo más profundo que me ponía los nervios de punta. ¿Era culpa lo que veía en sus ojos? «No necesito ir al hospital», murmuró cuando llegaron los paramédicos. «Solo fue el estrés. Han sido días muy difíciles desde que Eduardo». Su voz se quebró al mencionar el nombre de mi hijo, pero algo en la forma en que lo hizo no me convenció. Los paramédicos la revisaron y confirmaron que sus signos vitales estaban estables. Sugirieron que fuera al hospital para hacerse estudios más profundos, pero Lía insistió en quedarse. «Rosa María», dijo cuando nos quedamos solos con el abogado. «Perdona por haberte asustado. Es que ver tu cara me recordó tanto a Eduardo. A veces olvido que él ya no está». Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado. Durante los últimos 3 años, nunca había comentado que Eduardo y yo nos pareciéramos. De hecho, mi hijo había heredado más los rasgos de su padre. El licenciado Herrera carraspeó incómodamente. «Bueno, si se sienten listas, podemos proceder con la lectura del testamento». Durante los siguientes 30 minutos, escuché palabras que no terminaba de procesar completamente. Eduardo había dejado la casa familiar para mí, como esperaba, pero había algunas cosas que no concordaban con lo que yo recordaba de nuestras conversaciones. La cuenta de ahorros conjunta que tenía el señor Eduardo con la señora Lía, continuó leyendo el abogado, queda completamente bajo el nombre de la señora Lía Morales de Martínez, junto con las inversiones realizadas en el último año. Fruncí el ceño. «¿Inversiones en el último año? ¿De qué inversiones habla?». Lía se enderezó en su silla. «Eduardo no te había contado sobre eso, Rosa María. Decidimos invertir en unos fondos mutuos. Él dijo que era mejor no preocuparte con esos detalles mientras estabas cuidándolo». Algo no cuadraba. Durante los últimos meses de vida de Eduardo, yo había estado con él prácticamente todos los días. Él me contaba todo: sus miedos, sus esperanzas, sus preocupaciones sobre dejar a Lía sola. ¿Por qué no me habría mencionado inversiones importantes? ¿Podrían darme una copia de todos estos documentos?, le pregunté al licenciado.
Por supuesto, señora Martínez. Los tendré listos para mañana. Lía se veía cada vez más incómoda. Rosa María, ¿para qué necesitas copiar todo? El testamento es muy claro. Eduardo quería que yo tuviera seguridad económica. Solo quiero entender bien lo que mi hijo decidió. Respondí, tratando de mantener mi voz calmada, aunque por dentro sentía que algo estaba terriblemente mal. Cuando salimos del edificio, Lía caminó rápidamente hacia su carro, un Toyota rojo que Eduardo le había comprado el año pasado. Tengo que irme. Tengo una cita médica, dijo sin mirarme a los ojos. La vi alejarse y entonces recordé a Carlos. Lo busqué con la mirada y lo encontré sentado en una banca cerca del estacionamiento. Cuando me acerqué, se puso de pie inmediatamente. ¿Cómo le fue en la reunión, señora? Confusa, admití. Necesito que me muestre exactamente qué vio que estaba haciendo mi nuera. Carlos me llevó hasta mi carro y se agachó cerca de la rueda delantera derecha. Aquí, señora, estaba trabajando con algo aquí cerca. Señaló hacia el área donde estaban los frenos. Saqué mi teléfono y llamé a Miguel, el mecánico que había cuidado nuestros carros durante los últimos 15 años. Miguel, necesito que vengas a revisar mi carro. Es una emergencia. Miguel llegó en 20 minutos con su camioneta llena de herramientas. Carlos se había quedado conmigo todo el tiempo, contándome más detalles de lo que había visto. Esa señora estaba muy nerviosa, me dijo. Seguía mirando hacia la entrada del edificio, como si estuviera esperando que alguien saliera. Cuando terminó de hacer lo que estaba haciendo, se limpió las manos muy bien, como si no quisiera que quedaran rastros. Miguel se puso debajo de mi carro con una linterna. Al cabo de unos minutos, salió con el rostro serio. Rosa María, alguien cortó parcialmente el cable de los frenos. No completamente, pero lo suficiente para que fallaran después de unos kilómetros de manejo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Esto no es desgaste natural. Alguien lo hizo a propósito. Miguel me mostró el cable dañado. Si hubieras manejado este carro hoy, especialmente en una bajada o tratando de frenar bruscamente, habrías tenido un accidente muy grave. Carlos me puso una mano gentil en el hombro. Lo siento, señora. Ojalá me hubiera equivocado. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Lía había llegado temprano a la reunión. Había saboteado mi carro, se había desmayado al verme llegar viva, y había mentido sobre inversiones que Eduardo supuestamente había hecho sin decirme. Miguel, ¿puedes arreglar esto hoy? Claro, pero Rosa María, creo que deberías llamar a la policía. Esto es intento de homicidio. Negué con la cabeza. Primero necesito entender qué más está pasando. Hay algo más grande aquí. Mientras Miguel trabajaba en mi carro, no podía dejar de pensar en la expresión de Lía cuando me vio entrar a la sala de conferencias. No era solo sorpresa, era terror puro, terror de que yo estuviera viva. Y si había mentido sobre las inversiones, ¿sobre qué más había mentido? ¿Qué más no sabía yo sobre los últimos meses de vida de mi hijo? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina de mi casa, la misma donde había criado a Eduardo, mirando las fotos familiares que colgaban en la pared. En todas ellas, mi hijo sonreía con esa alegría genuina que lo caracterizaba. Pero en las pocas fotos donde aparecía Lía, después de que se casaran, su sonrisa parecía diferente, más calculada. A las 6 de la mañana sonó el timbre. Era Carlos, vestido con la misma ropa del día anterior pero más limpia. Traía una bolsa de papel en las manos. Señora Rosa María, perdone que venga tan temprano, pero no pude dormir. Tengo algo que mostrarle. Lo invité a pasar y le serví una taza de café. Sus manos temblaban ligeramente cuando sacó algo de la bolsa. Una toalla manchada y unos alicates pequeños. Los saqué de la basura ayer después de que usted se fue. Pensé que podrían ser importantes. Examiné la toalla. Tenía manchas oscuras que parecían grasa de motor, pero también algo rojizo que me heló la sangre. Los alicates tenían residuos metálicos en las puntas. Carlos, necesito preguntarle algo muy importante. ¿Cuántas veces ha visto a mi nuera por ese edificio? Carlos se rascó la barbilla pensativamente.
En los últimos 2 meses la he visto como 5 o 6 veces. Siempre sola, nunca con su esposo. Y siempre actuaba de forma extraña. ¿Extraña cómo? Nerviosa. Miraba mucho hacia todos lados, como si no quisiera que la vieran. Una vez la vi saliendo del edificio llorando, pero cuando vio que yo la estaba mirando, paró de llorar inmediatamente, como si fuera un acto. Mi estómago se contrajo. ¿Eduardo nunca la acompañaba? No, señora. De hecho, las últimas veces que vi a su hijo, se veía muy enfermo, más delgado, más pálido. Me daba tristeza verlo así porque siempre había sido tan fuerte y saludable. Algo empezó a formarse en mi mente, una sospecha tan horrible que no quería ni pensarla. Carlos, ¿usted sabe si en ese edificio hay oficinas médicas? Sí, señora. En el 4.º piso hay varios consultorios. También hay una farmacia pequeña en el 1.er piso. Mis manos comenzaron a temblar. Durante los últimos meses de vida de Eduardo, Lía siempre había insistido en acompañarlo a las citas médicas sola. Es muy doloroso para ti ver cómo sufre, me decía. Déjame a mí encargarme de esto. Y yo, como una tonta, había aceptado porque confiaba en ella. Señora, hay algo más, continuó Carlos. La última vez que vi a su nuera en el edificio, hace como 3 semanas, la seguí porque algo en su comportamiento me pareció sospechoso. ¿La siguió? Sí. Entró al 4.º piso y estuvo como 1 hora ahí. Cuando bajó, tenía una bolsa pequeña de la farmacia, pero lo raro es que se veía satisfecha, como si hubiera conseguido algo que necesitaba mucho. 3 semanas atrás. Eduardo había empeorado drásticamente 3 semanas atrás. Los médicos dijeron que era normal en su condición, pero yo había sentido que el deterioro había sido demasiado rápido, demasiado severo. Carlos, necesito pedirle un favor enorme. ¿Podría acompañarme al edificio de nuevo? Quiero hablar con la gente del 4.º piso y de la farmacia. Por supuesto, señora, pero ¿está usted pensando lo que yo creo que está pensando? No pude responder. La posibilidad era demasiado monstruosa para pronunciarla en voz alta. Llegamos al edificio a las 9 de la mañana. Comenzamos por la farmacia. La empleada, una mujer mayor con lentes, reconoció inmediatamente la descripción de Lía. Ah, sí, la señora del pelo negro rizado. Venía seguido. Siempre compraba medicamentos muy específicos. ¿Qué tipo de medicamentos? Pregunté tratando de mantener mi voz estable. La farmacéutica dudó. No debería dar esa información, pero compraba morfina líquida, mucha morfina líquida. Decía que era para su esposo que estaba muy enfermo. Mi mundo se tambaleó. Eduardo sí había estado tomando morfina para el dolor, pero la dosis había sido regulada cuidadosamente por su oncólogo. ¿Por qué Lía compraría morfina adicional sin receta médica? ¿Recuerda cuándo fue la última vez que vino? Hace como 1 mes. Compró 3 frascos. Me pareció mucho, pero ella insistió en que el doctor le había dicho que aumentara la dosis. Subimos al 4.º piso. Había 5 consultorios médicos. En el tercero, el doctor Ramírez, un hombre de unos 40 años, reconoció la descripción de Lía. Sí, venía preguntando sobre la condición de diferentes pacientes. Decía que trabajaba para una compañía de seguros y necesitaba información médica, pero algo en ella no me convencía. ¿Qué tipo de información pedía? Quería saber sobre efectos de sobredosis de diferentes medicamentos, específicamente morfina y otros opiáceos. Decía que era para casos de seguros por muerte accidental versus muerte por enfermedad. Carlos y yo intercambiamos miradas. La imagen se estaba volviendo terriblemente clara. Doctor, ¿es posible que alguien acelere la muerte de un paciente terminal administrándole dosis excesivas de morfina? El doctor me miró seriamente. Por supuesto. Una sobredosis de morfina puede parecer una muerte natural en un paciente que ya la está tomando para el dolor. Solo un examen toxicológico muy específico podría detectarlo, y esos no se hacen rutinariamente cuando alguien muere de cáncer. Salimos del edificio en completo silencio. Mi mente no podía procesar completamente lo que acababa de descubrir. Lía no solo había planeado matarme para quedarse con la herencia, también había matado a mi hijo.
Señora Rosa María, dijo Carlos suavemente cuando llegamos a mi carro. ¿Qué va a hacer ahora? Miré hacia el cielo, sintiendo como si mi corazón se estuviera partiendo en 1000 pedazos. Mi Eduardo, mi único hijo, no había muerto por el cáncer. Había sido asesinado por la mujer en la que confiaba, por la mujer a la que yo había tratado como a una hija. Primero, dije con una voz que no reconocía como mía, voy a asegurarme de tener pruebas de todo esto. Y después Lía va a pagar por lo que hizo. Pero mientras decía esas palabras, una pregunta terrible resonaba en mi mente. ¿Había sido Eduardo consciente de lo que le estaba pasando? ¿Había sabido que la mujer que decía amarlo lo estaba matando lentamente? Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado mientras mi mundo interior se desmoronaba. Cada vez que sonaba el teléfono y era Lía llamando para preguntarme cómo estaba, tenía que controlar el impulso de gritarle lo que había descubierto. Pero sabía que si quería justicia para Eduardo, tenía que ser inteligente. Carlos se había convertido en mi aliado inesperado. Resultó que había trabajado en construcción toda su vida hasta que una lesión en la espalda lo dejó sin poder trabajar. Conocía a mucha gente en la ciudad, especialmente a otros trabajadores que a menudo eran invisibles para las personas como Lía. Esa invisibilidad, me di cuenta, era nuestra ventaja. Señora Rosa María, me dijo el jueves por la mañana cuando vino a verme. Conseguí hablar con la mujer que limpia el edificio de noche. Dice que encontró cosas raras en la basura del 4º piso. ¿Qué tipo de cosas? Frascos vacíos de medicamentos, siempre después de los días que su nuera visitaba el edificio. Y algo más interesante, encontró papeles quemados parcialmente. Los guardó porque pensó que podrían ser importantes. Carlos sacó de su mochila varios pedazos de papel chamuscados. Con cuidado los extendimos sobre mi mesa de cocina. Algunos estaban demasiado dañados para leer, pero pude distinguir algunas palabras clave: dosis, efectos secundarios, síntomas de sobredosis. Uno de los fragmentos tenía la letra de Lía. Reconocí su escritura inmediatamente porque había visto sus notas durante años. Decía: incrementar gradualmente para evitar sospecha. Debe parecer natural. Síntomas compatibles con progresión de enfermedad. Se me revolvió el estómago. Ahí estaba la evidencia de que Lía había planeado meticulosamente el asesinato de mi hijo. No había sido un impulso. Había sido un plan calculado y frío. Carlos, necesito entrar a la casa donde vivía Eduardo con Lía. Necesito buscar más evidencias. ¿Cómo va a hacer eso, señora? Ella vive ahí. Lía tiene un trabajo de medio tiempo en una oficina de contabilidad. Sale de casa todos los martes y jueves de 2 a 6 de la tarde. Hoy es jueves. Carlos me miró preocupado. ¿Y si la descubren? Eduardo me dio una llave de emergencia hace años. Nunca se la pedí de vuelta. A las 2:30 de la tarde, Carlos y yo estábamos parados frente a la casa que Eduardo había comprado con tanto esfuerzo 3 años atrás. Era una casa modesta pero bonita, con un pequeño jardín que él mismo había plantado. Ver las flores que Eduardo había cuidado, ahora marchitándose bajo el cuidado de Lía, me partió el corazón. Entramos silenciosamente. La casa olía diferente. Ya no tenía ese aroma a canela y café que Eduardo siempre mantenía. Ahora olía a productos químicos de limpieza y algo más que no pude identificar. Revisemos su habitación, susurré. El dormitorio principal había cambiado completamente. Eduardo había tenido fotos nuestras en su mesita de noche, pero ya no estaban. En su lugar, Lía había puesto fotos de ella sola, como si Eduardo nunca hubiera existido. En el closet, entre la ropa de Lía, encontramos una caja pequeña escondida detrás de los zapatos. Dentro había cosas que me helaron la sangre, más frascos vacíos de morfina, jeringas usadas y, lo más perturbador de todo, un cuaderno donde Lía había documentado meticulosamente el deterioro de Eduardo. Día 15. Aumenté la dosis. Eduardo está más confundido. Excelente. Día 23. Los médicos no sospechan nada. Está muy débil para protestar por los medicamentos.
Día 30. Rosa María preguntó por qué dormía tanto. Le dije que eran los efectos del tratamiento. Mis manos temblaban mientras leía. Pero lo peor vino después. Día 40. Eduardo trató de llamar a Rosa María para decirle algo sobre los medicamentos, pero se lo impedí. Le dije que estaba delirando por la fiebre. Necesito acelerar el proceso. Día 45. Está sospechando. Anoche trató de esconder las pastillas debajo de la lengua. Tuve que cambiar a inyecciones mientras dormía. Mi hijo había sabido. En sus últimos días, Eduardo había sabido que algo estaba mal, pero estaba demasiado débil y confundido por los medicamentos para hacer algo al respecto. Señora, mire esto, dijo Carlos desde el baño. Había encontrado un frasco de morfina líquida sin abrir, escondido detrás de los productos de limpieza. Pero el descubrimiento más impactante estaba en el último cajón del escritorio de Eduardo. Había una carta, con su letra temblorosa de los últimos días, dirigida a mí. Mamá, si estás leyendo esto es porque algo me pasó. Lía está haciendo algo con mis medicamentos. Me siento peor cada vez que ella me los da. Traté de decírtelo cuando viniste ayer, but ella siempre está presente. Tengo miedo, mamá. No creo que vaya a salir de esta, pero no de la forma que los doctores dicen. Te amo. Cuídate de ella. Eduardo. La carta estaba fechada 5 días antes de su muerte. 5 días en los que mi hijo había estado consciente de que estaba siendo envenenado, pero demasiado débil para hacer algo al respecto. Lloré silenciosamente mientras Carlos me consolaba. Mi pobre Eduardo había muerto sabiendo la verdad, sintiéndose traicionado por la mujer que había amado y casado. Necesitamos irnos antes de que regrese, me dijo Carlos suavemente. Fotografié todas las páginas del cuaderno, la carta de Eduardo y los frascos de medicamentos con mi teléfono. También me llevé la carta original, sabiendo que era evidencia crucial. Cuando salimos de la casa, mi tristeza se había transformado en algo más poderoso: determinación. Lía había matado a mi hijo de la manera más cruel posible, haciéndole saber en sus últimos días que estaba siendo envenenado, pero sin poder hacer nada para detenerse. Ahora tenía que decidir mi siguiente paso. Tenía evidencia suficiente para ir a la policía, pero algo me decía que Lía no se daría por vencida fácilmente. Si descubría que yo sabía la verdad, podría huir, o peor aún, podría tratar de silenciarme de forma permanente. Carlos, le dije mientras manejábamos de regreso a mi casa, creo que Lía va a intentar algo más. Ahora que falló en matarme con el sabotaje del carro, va a buscar otra forma. ¿Qué propone que hagamos, señora? Vamos a tender una trampa. Vamos a hacer que confiese todo lo que hizo. El plan era arriesgado, pero era la única forma de conseguir que Lía confesara. Carlos había conseguido una grabadora pequeña de un amigo suyo que trabajaba en seguridad. La escondí en mi bolso y practiqué actuar como si no supiera nada durante horas frente al espejo de mi habitación. Le envié un mensaje a Lía el viernes por la mañana. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos vernos en el café donde solías ir con Eduardo? Es sobre la herencia. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Por supuesto, Rosa María. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Elegí ese café específicamente porque sabía que tenía significado emocional para ella. Era donde Eduardo la había pedido en matrimonio 3 años atrás. Pensé que estar en ese lugar podría hacer que bajara la guardia. Carlos estaría sentado en una mesa cercana, fingiendo leer un periódico. Habíamos acordado una señal en caso de que las cosas se salieran de control. Llegué 10 minutos temprano y elegí una mesa en una esquina, lejos de otros clientes, pero donde Carlos pudiera verme claramente. Mis manos sudaban mientras esperaba, revisando mentalmente todo lo que tenía que decir para que Lía confesara sin sospechar que yo ya sabía la verdad. Lía llegó exactamente a las 3. Se veía diferente a como la había visto en el funeral y en la oficina del abogado. Más relajada, casi. Feliz. Llevaba un vestido nuevo y su cabello estaba recién arreglado. No parecía una viuda en duelo. «Rosa María, te ves cansada», dijo sentándose frente a mí. «¿Has estado durmiendo bien?»
Es difícil dormir desde que Eduardo se fue, respondí, observando su reacción cuidadosamente. Por un momento, algo cambió en su expresión. Una microsonrisa que trató de ocultar inmediatamente. Lo entiendo perfectamente. Yo también extraño mucho a Eduardo. Mentirosa, pensé, pero mantuve mi cara neutral. Lía, quería hablar contigo porque me surgieron algunas dudas después de la reunión con el abogado. Su cuerpo se tensó ligeramente. ¿Qué tipo de dudas? Sobre esas inversiones que mencionaste. Eduardo nunca me habló de ellas y conocía todos sus planes financieros. Lía se reclinó en su silla, calculando su respuesta. Rosa María, no quiero sonar dura, pero Eduardo no te contaba todo, especialmente hacia el final, cuando estaba muy enfermo. A veces los pacientes con cáncer se vuelven confundidos. ¿Confundidos? Sí, los medicamentos para el dolor afectan la mente. Eduardo a veces no recordaba conversaciones que habíamos tenido el día anterior. Esa mentira me dolió profundamente, pero tenía que seguir actuando. Supongo que tienes razón. Es solo que me sorprende que invirtiera tanto dinero sin decírmelo. Fueron decisiones inteligentes, dijo Lía, con más confianza ahora. Eduardo quería asegurar mi futuro. Sabía que yo no tengo la experiencia laboral que tú tienes. Claro, claro. Y supongo que los médicos dijeron que su deterioro al final fue normal, ¿verdad? Los ojos de Lía se iluminaron con algo que parecía orgullo perverso. Bueno, Eduardo tuvo mucha suerte de no sufrir demasiado. Los medicamentos para el dolor realmente ayudaron a que fuera pacífico. ¿Tú le administrabas los medicamentos? Sí, por supuesto. Los médicos dijeron que era importante mantener un horario estricto. Eduardo a veces se olvidaba, especialmente hacia el final. Mentira otra vez. Eduardo nunca se olvidaba de tomar sus medicamentos. Era meticuloso con eso. Debe haber sido difícil para ti verlo deteriorarse tan rápidamente, dije, observando su reacción. Lía bajó la mirada, pero no antes de que yo viera un destello de satisfacción en sus ojos. Fue muy duro, pero al menos no sufrió mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo dirías que duró la etapa más difícil? Tal vez las últimas 6 semanas. Ahí fue cuando realmente empeoró rápido. Exactamente el tiempo que coincidía con sus visitas al edificio de oficinas para conseguir morfina extra. Lía, ¿puedo preguntarte algo personal? Ella asintió, pero pude ver tensión en sus hombros. ¿Alguna vez sentiste que tal vez Eduardo hubiera vivido más tiempo si hubiera recibido un tratamiento diferente? Su respuesta me heló la sangre. Rosa María, Eduardo estaba sufriendo mucho. A veces, cuando amas a alguien verdaderamente, la mejor forma de ayudarlos es asegurar que no sufran innecesariamente. ¿Qué quieres decir con eso exactamente? Lía me miró directamente a los ojos y por primera vez vi su verdadera naturaleza sin máscara. Quiero decir que algunas veces uno tiene que tomar decisiones difíciles, decisiones que otras personas podrían no entender. Mi corazón se aceleró. Estaba a punto de confesarlo. ¿Qué tipo de decisiones, Lía? Bueno, se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Si alguien está sufriendo y va a morir de todas formas, ¿no sería más compasivo ayudarlos a acelerar el proceso para que no sufran más? ¿Estás diciendo que... Estoy diciendo que Eduardo tuvo suerte de tener a alguien que lo amaba tanto que se aseguró de que sus últimos días no fueran una agonía prolongada. Ahí estaba, la confesión que necesitaba. Lía, ¿aumentaste las dosis de morfina de Eduardo? Ella sonrió, una sonrisa fría y calculada. Rosa María, eres muy inocente. Eduardo estaba sufriendo, yo solo. Alivié su sufrimiento un poco más rápido de lo que hubiera pasado naturalmente. ¿Lo mataste? Yo lo liberé, dijo sin mostrar ni un ápice de remordimiento. Y ahora tengo los recursos para vivir la vida que siempre quise. Eduardo al final sirvió para algo útil. La máscara había caído completamente. Lía no solo había matado a mi hijo, sino que había estado fingiendo ser una viuda doliente mientras se regocijaba en su libertad y su nueva riqueza. ¿Y qué hay del sabotaje a mi carro? Lía se enderezó bruscamente. ¿Qué sabes sobre eso?
Sé que cortaste los cables de mis frenos el día de la reunión con el abogado. Su expresión cambió a pura frialdad. Bueno, Rosa María, si ya sabes eso, entonces sabes que no puedo permitir que andes por ahí compartiendo historias. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la realidad. Eduardo ya no está aquí para protegerte. Y accidentes pueden pasar a cualquiera, especialmente a mujeres mayores que viven solas. Esa amenaza directa fue lo último que necesitaba escuchar. Tenía todo grabado, pero ahora tenía miedo de que Lía tratara de lastimarme ahí mismo en el café. Miré hacia donde estaba Carlos, quien había notado la tensión y se había acercado un poco más a nuestra mesa. Lía, dije manteniéndome calmada, creo que esta conversación ha terminado. Oh no, Rosa María, creo que apenas está comenzando. Lo que pasó después en el café se desarrolló como una película en cámara lenta. Lía se había inclinado hacia adelante, sus ojos brillando con una maldad que nunca había visto antes en una persona real. Sus palabras siguientes confirmaron mis peores temores. Rosa María, fuiste una buena suegra, pero siempre fuiste un obstáculo. Eduardo te adoraba demasiado. Cada vez que yo sugería que nos mudáramos lejos, él decía que no podía dejarte sola. Cada vez que yo quería hacer algo con su dinero, él consultaba contigo primero. Su voz se había vuelto venenosa, llena de resentimiento acumulado durante años. Al principio pensé que podía esperarte. Después de todo, tienes 62 años. Pero luego me di cuenta de que podrías vivir otros 20 años, interfiriendo en mi vida, haciéndome preguntas sobre el dinero de Eduardo. Así que decidiste matarme, dije, tratando de mantener mi voz estable. El sabotaje de tu carro habría sido perfecto. Un accidente. Nadie habría sospechado nada, pero ese maldito vagabundo. Su cara se torció de frustración. ¿Y Eduardo? ¿Por qué lo mataste a él también? Lía se rió, una risa que me heló los huesos. ¿También? Rosa María, Eduardo fue el plan principal. Tú solo eras limpieza. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Qué? ¿Realmente pensaste que me casé con tu hijo por amor? Eduardo era dulce, sí, pero también era ingenuo y tenía dinero. El seguro de vida que tenía por el trabajo vale $300,000, más la casa, más las cuentas de ahorros. Era una inversión a futuro. Pero el cáncer fue un regalo del cielo, dijo con frialdad. Me dio la cobertura perfecta. Todos esperan que un paciente de cáncer muera. Solo tuve que acelerar el proceso un poco. Mis manos temblaron mientras procesaba la magnitud de su maldad. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? Desde antes de casarme con él. Sabía sobre su predisposición genética al cáncer. Tu familia tiene un historial, ¿verdad? Su padre murió joven de cáncer también. Era cierto. El padre de Eduardo había muerto de cáncer cuando Eduardo tenía apenas 15 años. Esperé pacientemente, y cuando finalmente le diagnosticaron, supe que era mi oportunidad. Eres un monstruo. Soy una superviviente, replicó sin inmutarse. A diferencia de tu hijo, que era demasiado noble para su propio bien. ¿Sabes lo que me dijo en sus últimos días conscientes? No quería escuchar, pero ella continuó de todas formas. Me dijo que me amaba y que esperaba que yo fuera feliz después de que él se fuera. Incluso mientras se estaba muriendo por mi culpa, estaba preocupado por mi felicidad. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. La imagen de mi Eduardo, noble y bondadoso hasta el final, muriendo mientras se preocupaba por la mujer que lo estaba matando. Pero ahora tú lo sabes todo, continuó Lía, y eso es un problema. Se inclinó aún más cerca, y pude ver que tenía algo en su mano debajo de la mesa. ¿Qué tienes ahí, Lía? Solo un pequeño seguro, por si decides ser problemática. En ese momento, Carlos se acercó a nuestra mesa. Disculpen, señoras, ¿todo está bien aquí? Lía se sobresaltó, escondiendo rápidamente lo que tenía en la mano. Todo está perfecto, gracias. Rosa María, dijo Carlos mirándome directamente. ¿Está lista para irnos? Entendí la señal. Sí, creo que esta conversación ha terminado. Me levanté lentamente, pero Lía me agarró del brazo. No hemos terminado de hablar, Rosa María. Sí, hemos terminado, dije firmemente.
Fue entonces cuando Carlos hizo algo inesperado. Se acercó más y dijo en voz alta: «Señora, creo que debería saber que todo lo que han hablado ha sido grabado y transmitido en vivo a la estación de policía». Lía palideció. «¿Qué?». Carlos sonrió. «Mi amigo en seguridad no solo me prestó una grabadora, también me enseñó a usar una aplicación que transmite en vivo. Los detectives han estado escuchando toda la conversación». Como si hubiera sido orquestado, 3 oficiales de policía entraron al café en ese momento. «¿Lía Morales de Martínez?», preguntó uno de ellos. Lía se puso de pie bruscamente y lo que tenía escondido cayó al suelo. Era una jeringa pequeña. «Está arrestada por sospecha de homicidio y intento de homicidio». Mientras la esposaban, Lía me miró con puro odio. «Esto no ha terminado, Rosa María». «Sí, Lía, esto ha terminado». Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones policiales, entrevistas con detectives y la dolorosa pero necesaria exhumación del cuerpo de Eduardo para realizar un examen toxicológico completo. Los resultados confirmaron lo que ya sabía. Eduardo había muerto por una sobredosis masiva de morfina, administrada aproximadamente 6 horas antes de su muerte oficial. También encontraron trazas de otros sedantes que Lía había usado para mantenerlo inconsciente durante sus últimas horas. La carta que Eduardo había escrito, junto con el cuaderno de Lía documentando el asesinato y la grabación de su confesión en el café, constituían evidencia irrefutable. Lía fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 3 meses después del juicio, estaba sentada en el jardín de mi casa, el mismo jardín donde Eduardo había jugado cuando era niño. Carlos había venido a visitarme, como hacía cada semana desde que todo terminó. «¿Cómo se siente, señora Rosa María?», me preguntó. «Triste», admití, «pero también aliviada. Eduardo puede descansar en paz ahora». «¿Y usted? ¿Puede descansar en paz también?». Miré hacia las flores que Eduardo había plantado, ahora floreciendo bajo mi cuidado otra vez. «Creo que sí. Por primera vez en meses, creo que sí puedo». Carlos se había convertido en algo más que un aliado. Se había convertido en un amigo verdadero, alguien que había arriesgado su propia seguridad para ayudarme a obtener justicia para mi hijo. «Carlos, hay algo que he estado pensando». «¿Qué es eso, señora?» «El dinero de la herencia, el seguro de vida de Eduardo. Todo eso ahora es mío legalmente». Él asintió, sin saber a dónde quería llegar. «Quiero usarlo para algo bueno, algo que habría hecho feliz a Eduardo». «¿Cómo qué?». «Hay muchas personas como usted que han tenido mala suerte, pero que son buenas personas. Quiero crear un pequeño fondo para ayudar a gente que necesita una segunda oportunidad». Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. «Eduardo estaría orgulloso de usted». «Espero que sí». Esa noche, sola en mi casa, saqué la última carta que Eduardo me había escrito. La había leído cientos de veces, pero esa noche noté algo que no había visto antes. En la última línea, después de «cuídate de ella», había algo más escrito con lápiz muy claro. «Pero no dejes que el odio consuma tu corazón. Siempre fuiste más fuerte que cualquier maldad». Mi Eduardo, incluso en sus momentos más oscuros, se había preocupado por mi bienestar emocional. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi caja de recuerdos. Lía había pagado por sus crímenes. Eduardo había sido vengado. Y yo, a los 62 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para ser fuerte, para luchar por la justicia y para encontrar nuevos propósitos en la vida. La justicia había llegado silenciosamente, pero había llegado. Y por primera vez desde la muerte de mi hijo, pude dormir en paz.